Muy bien, vamos a estar viendo todo lo que es huesos de la cara, huesos propios de la nariz también, en este nuevo video. Vamos a empezar por el hueso nasal izquierdo, hueso nasal derecho, el maxilar derecho y el izquierdo. Bueno, en este caso el maxilar lo vamos a estar individualizando para empezar a analizar un poco determinados detalles y elementos nobles. Como vemos aquí, maxilar derecho, vamos a esta parte superior en color amarillo, lo vamos a seleccionar y justamente es una zona llamada apófisis frontal, articulación con el etmoides y bueno, básicamente la inserción para el músculo elevador del labio superior, orbicular de los ojos y para el ligamento palpebral medial. El cuerpo mismo del maxilar, que contiene el seno maxilar. Aquí vemos el conducto y el foramen infraorbitarios, obviamente, porque tiene una situación inferior o debajo de las órbitas mismas. Las estructuras que lo atraviesan básicamente son vasos infraorbitarios y el nervio infraorbitario, elemento vascular y elemento nervioso. Esta es la apófisis cigomática para la articulación con el hueso mismo, que lleva el mismo nombre. Esta es la espina nasal anterior, justamente es una apófisis en la cara anterior del maxilar. Aquí estamos viendo un poco más en una situación externa, lateral, de perfil. Vemos la fosa canina, la inserción del elevador del ángulo de la boca, eminencia canina. La letra D aquí indica obviamente derecha, por lo tanto, esta es una especie como de cresta vertical que se corresponde con el alvéolo del diente canino y separa la fosa canina de la fosa incisiva. Justamente hablando, la fosa incisiva misma, la inserción también que presta para el auricular de la boca, atravesado por elementos vasculares como la arteria esfenopalatina y elementos nerviosos, el nervio nasopalatino en sí. Aquí también vemos las apófisis alveolares para las articulaciones con los dientes, conductos alveolares, si lo vemos en una porción inferior, en una vista inferior. Vamos hacia la parte posterior lateral, foramen infraorbitarios, como había mencionado, la fisura orbitaria inferior, para la cara del maxilar, atravesada por los vasos infraorbitarios, ramas ascendentes que vienen del ganglio esfenopalatino, la rama cigomática del nervio maxilar también. Bueno, esta sería básicamente la porción externa de este maxilar derecho, la porción, una parte interna, donde ya vemos el paladar duro, atravesado por los vasos palatinos descendentes y nervios palatinos anterior del ganglio esfenopalatino. La tuberosidad del maxilar para la inserción del pterigoideo medial. Vamos a salir de este modo. Bueno, vemos cartílago lateral, en este caso el derecho, el izquierdo. Cartílago también del ala mayor y el ala menor. Habíamos mencionado ya los maxilares. Hueso cigomático, en este caso el izquierdo. Vamos a individualizarlo un poco.
muchas zonas para ver. Tenemos el borde maxilar, para la articulación misma con el hueso del mismo nombre. El borde orbitario, que justamente forma el límite lateral de la órbita o el límite externo también. Vemos también la apófisis frontal, para la articulación con la apófisis cigomática del hueso frontal mismo. Bueno, esto vendría a ser el cuerpo, el cigomático, que presta inserción para cigomáticos menor y mayor. Son los músculos de la sonrisa falsa, sonrisa verdadera. Bueno, aquí tenemos el borde temporal. Como habremos visto, tiene distintos bordes. Este hueso cigomático, el temporal que acabamos de mencionar, el borde orbitario, el borde maxilar y la apófisis temporal para la articulación con el hueso en sí. Esta es una vista lateral o externa de perfil. Y ahora vamos viendo la parte interna misma, el cuerpo nuevamente. Como vemos aquí, se aprecia de nuevo el borde maxilar y esta estructura que vendría a ser el foramen cigomático orbitario. Cigomático derecho. Vamos con la mandíbula. Vamos a individualizarla. Aquí tenemos muchísimo para ver. Empecemos de superior a inferior. Bueno, vamos a tener los cóndilos mismos para las inserciones del pterigoideo lateral, que vendría a ser la cabeza superior, y también cabeza inferior. Estas estructuras que ahora hago clic son las apófisis coronoides, para la inserción del temporal sobre todo. Esta vendría a ser una rama de la mandíbula para el maseterino y el pterigoideo medial. Este es un borde posterior de la rama que acabo de mencionar, cubierto por la glándula parotídea, y el borde anterior de la rama. O sea que dos bordes aquí, posterior, anterior, y la rama misma. Este es el borde inferior y el ángulo de la mandíbula. Esta sección en rojo, que la marcamos, se llama línea oblicua, presta inserción para el depresor, el ángulo de la boca, depresor del labio inferior, cuadrado del mentón y triangular, todos músculos en sí, así que una misma zona presta inserción para diferentes músculos. Este es el cuerpo de la mandíbula, el foramen mentoniano, atravesado por el trigémino. Esta sección anterior, que vendría a ser el surco mandibular, los tubérculos mentonianos, bueno, los alvéolos dentales, la parte alveolar como estamos viendo aquí, y podemos ver también la situación interna de este hueso, la fosa sublingual, el tubérculo mentoniano para el músculo genioideo y genigloso. Vemos la fosita submandibular y estas estructuras que estamos resaltando son los surcos mandibulares, que se extienden justamente hacia abajo a partir del borde inferior del foramen de la mandíbula. Estas estructuras son las língulas y prestan inserción para el ligamento esfenomandibular. Es un ligamento que va desde el hueso esfenoides a la mandíbula misma. Muy bien, ahí hemos individualizado un poco los músculos, la zona ósea, huesos de la cara. Hemos visto lo referente a los huesos cigomáticos, maxilares,
superiores e inferiores, la mandíbula misma, los cartílagos de la nariz, huesos nasales, y esto vendría a ser la parte ósea de los huesos de la cara.